o participar en nuestro programa, llámenos a nuestros teléfonos o escríbanos a nuestros correos que estamos anunciando en este momento en Cleveland TV. Tenemos el agrado de recibir en este momento y darle la bienvenida a Susana Vivas, pedagoga de la diversidad. Bienvenida, Susana. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y muchas gracias por haberme invitado. Es un gusto para nosotros. Nosotros traemos aquí a los exponentes, a quienes se destacan, sobre todo que están siempre colaborando con la inmigración. Y tú eres una persona que ha estado siempre con nosotros, sobre todo últimamente con esto de los delitos del odio. Susana, cuéntanos, eres forastera, ¿no? Sí, es Sonia. Ay, perdón, Sonia. Sonia, eres forastera, ¿no? Sí, soy de Barcelona, pero mis padres, migraron del sur, de Extremadura, Ya. de Cáceres y Badajoz, mi padre y mi madre respectivamente, y se afincaron en Barcelona. Yo nací en Barcelona y luego me vine a Mallorca con 18 años, o sea que tengo una mezcla ahí cultural importante. Qué bueno. ¿Y cómo si fuese a... Bueno, tengo una anécdota tuya, ¿no? ¿La puedo contar? A ver, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de tantas? Bueno, que Sonia, como no le gustaban los pendientes, cada que le regalaban unos pendientes se deshacía de ellos tirando por la ventana y caiga a quien le caiga. Bueno, eso era cuando era muy pequeñita. Ahora ya no lo hace. No, cuando era muy pequeñita y me ponía mi madre, me acuerdo además, tiene guardados uno de cada, del par, porque yo me metía detrás de las cortinas, que además estaba la ventana detrás, y tiraba el pendiente para dejarlo, pues eso, sin juego, hasta que me pusieron unos de seguridad. Mira tú. Y también conseguí abrirlo y tirarlo, con lo cual decidí en un momento de mi vida si me dedicaba a abrir cajas fuertes o a ser policía, y decidí lo segundo, pero podía haberme dedicado a lo primero también, porque para abrir cierres de seguridad soy maravillosa. Que mira, Sí, felicitaciones, sí. mira cómo va llevándonos la vida, ¿no? ¿Y cómo es esa decisión de entrar a la policía? Bueno, era un deseo desde niña, de muy pequeña, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, porque ya te intentaban definir a ver qué querías hacer. Yo decía que quería ser policía y quería hacer artes marciales, quería hacer taekwondo en aquel momento, y mi madre me apuntó a corte y confección. ¡Buah! Y me negué a ir, claro, y me quedé pues sin corte y confección y sin taekwondo. Pero bueno, luego con los años hice artes marciales y, en fin. Pero en aquel momento, en aquella España, pues que quisiera hacer artes marciales era una cosa que no se ajustaba mucho a lo que era lo normal, ¿no? Claro. Quitarse los pendientes tampoco, o sea, era típica desde pequeña. ¿Y tus compañeros de policía? Me imagino que en ese tiempo, cuando tú ingresaste, no había muchas chicas policías. Sí, había muchas. Habían bastantes, ¿sí? Sí. ¿Y cómo era la situación? ¿Separados los chicos o todos juntos? No, que va, ya había mucha normalización. Cuando yo entré a formar parte ya del colectivo policial, ya había muchas mujeres que habían abierto camino antes, afortunadamente. Qué bueno. Ya las mujeres estaban en el ejército desde hacía muchos años, o sea, sí. Ya, no fue así ese cambio drástico. No, que va, eso fueron las pioneras, las primeras que entraron, que yo las he conocido y siguen ahí, muchas aún no se han jubilado. A ellas sí que les tocó lo duro, que era abrir un camino para todas nosotras, todas las que vinimos luego detrás. Porque eso de que los compañeros, hay circunstancias de las chicas, ¿no? Muy especiales, no sé. De repente te pones un poco sentimental y te da un bajón. Y estar con los chicos, yo creo que a los hombres no les pasa eso. Bueno, de repente. Bueno, ahí podríamos hablar de cómo construimos los géneros y de si somos tan diferentes o es que nos construyen tan diferentes. Porque yo creo que todos somos somos seres iguales y cada uno diverso en su propia esencia, y que yo no me considero una mujer excesivamente pues de llorar. No. Soy más de enfadarme a lo mejor, ¿no? O a lo mejor más de... Entonces son valores con los que nos van construyendo, que a lo mejor no te permiten enfadarte tanto, y de alguna manera sí tienes que llorar o tienes que demostrar esa sensibilidad que dicen que tienes y los hombres no. Es decir, o sea, todo eso construcciones sociales. Yo no creo para nada en todo eso. Claro. Y si una chica quiere ser policía, ¿cómo se inicia? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues pasar unas pruebas como el resto de la gente, pruebas físicas y unos exámenes. Y ya está, y entras. O sea que les recomiendas a todas las chicas que si les recomiendo sobre todo a todas las mujeres y a todos los hombres, pero a todas las mujeres migradas que viven en España y que tienen la nacionalidad, que es uno de los requisitos para acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues que se animen y vengan a formar parte también pues de lo que es una estructura que es de todos
y que hace muchísima falta también que haya diversidad, cuanta más diversidad mejor, dentro de las corporaciones policiales. Pero de todas formas, como no vengo en calidad de policía, ¿no? En calidad de amiga. Sí, esto lo digo como ciudadano, ¿no? Como ciudadana del mundo, pues que está muy bien que dentro de las instituciones del Estado de Derecho pues también figuren esas personas. Son 4 millones de personas migradas que hemos asumido en los últimos años y yo me imagino pues que ya es hora también de que entren a participar en el proyecto colectivo, que es una policía, un ayuntamiento, un gobierno, un consell, etcétera. Qué bueno. Psicopedagoga. Pedagoga. Yo soy de la Reforma, ya psicopedagogía, vale. Sí. Allá. En diversidad. Sí, soy gestora de la diversidad, por formación que llevo muchos años realizando. ¿Cómo así especializarte en esto de la diversidad? Bueno, pues porque primero hice educación social, me gradué en educación social, trabajé en las prácticas de carrera con violencia de género y personas en riesgo de exclusión y entré en contacto pues con colectivos minoritarios y luego me animé y seguí estudiando, hice pedagogía y pues un poco lo mismo, ¿no? Y a raíz de ahí, pues todo ese bagaje del mundo social es el que me lleva pues a trabajar con ONGs y en proyectos, tanto que estuve en Colombia impartiendo formación también en derechos humanos este verano. O sea, proyectos míos que atañen a mi vida privada y personal y que están al margen de la parte esta policial, que también me conforma, pero que no es toda mi trayectoria ni todos mis 24 horas. Claro. Bueno, a los países que nos están viendo, aquí tenemos una excelente pedagoga que si desean pueden ponerse en contacto, porque esto de los derechos humanos, de la diversidad, violencia de género, es un problema que nos atañe cada día, ¿no? Entonces, si hay una persona especializada en este campo que puede asesorar, puede ayudar. Estuvimos cuando se impartía en las ONGs, asociaciones, los delitos del odio. ¿Qué conllevaba esta campaña o este trabajo que estaban realizando con asociaciones de inmigrantes ustedes? Bueno, eso es algo que se hizo desde policía, que existe una oficina que trabaja los delitos, o sea, trabaja por los delitos del odio, o sea, digamos, para que la gente tenga un espacio en el que puede denunciar. Al margen de eso, a mí me interesa mucho a nivel personal todo lo que tiene que ver con las discriminaciones que sufren las personas en sus vidas diarias, motivadas por la intolerancia. A mí personalmente, como Sonia Vivas, al margen de mi desarrollo profesional y laboral. ¿Por qué? Porque soy consciente que existen estas situaciones, que son situaciones muy cotidianas y que las personas migradas, sobre todo las personas migradas que además por fenotipo se nota que son extranjeras. Quiero decir, no es lo mismo una persona migrada que es rubia y tiene los ojos azules o que no parece extranjero, en el momento que está callado y no se le oye el acento, a una persona que a lo mejor pues es negro o tiene unos rasgos asiáticos, etcétera, o latinoamericanos. Entonces sí le recaen encima todos los ejes de opresión habidos y por haber, y ya el acceso al empleo, el acceso a la vivienda, el acceso a derechos fundamentales, el acceso a una discoteca, porque esto también, lo de los derechos de admisión, me preocupa mucho, que se normalice el hecho de que puedan no dejarte pasar a un espacio público porque la persona que está ejerciendo el control de acceso considera que vas a robar, que vas a causar una molestia, o sea, está futurizando algo que no ha pasado, no ha sucedido, simplemente porque cuando te ve directamente ya piensa, tiene un prejuicio sobre ti y decide que tú vas a realizar una acción dentro que va a ser una acción negativa y por tanto ya no te deja entrar. O sea, esto es peligrosísimo, sucede de manera constante y hay colectivos como el pueblo gitano, por ejemplo, que lo sufre a diario y, bueno, les prohíben la entrada a lugares públicos. Esto me preocupa mucho, me parece muy preocupante, me parece que la gente tiene que saber que los bares y los restaurantes y los locales son lugares públicos, no son el feudo de nadie ni el espacio reservado de nadie. Y está regulado por ley, además, cómo se puede acceder, que es de manera libre, y si una persona genera una molestia se le saca, pero nunca se puede no dejar entrar a alguien por un fenotipo o porque tenga una discapacidad o porque tenga un problema psiquiátrico, por ejemplo. Como me he encontrado a lo mejor gente que me ha comentado, bueno, pues es que vamos con los chicos de tal centro que tienen todos, pues están tutelados y tienen problemas psiquiátricos y no les han dejado entrar a tomarse un helado pues porque el dueño ha considerado que iban a molestar allí, o esto no se puede hacer. ¿Cómo piensas, Sonia, que puede evitarse este tipo de situaciones
y sobre todo evitar que en el futuro sigan sucediendo estos eventos, estas situaciones que son muy duras, sobre todo para nosotros, las personas emigradas. Pues con mucha pedagogía, con mucha empatía, mucho ponerse en el lugar del otro y mucho entender que el mundo, bueno, pues no es exclusivamente de nadie, el mundo es un lugar de todos, la gente se mueve porque nos pertenece y le pertenece a las personas, así como nos pertenecen las calles y las plazas, y bueno, que haya personas que deciden venir a España. Sobre todo me parece muy interesante poner un poco el foco también en que muchas de las personas que vienen a España, bueno, pues estuvieron bajo nuestro dominio no hace tampoco tanto tiempo, o sea, tenemos una mente aún, desafortunadamente, colonial, y pensamos que, bueno, que está muy bien ir allí y expoliarlo todo y después abandonarlo a su suerte, sin que eso luego vaya a tener ninguna repercusión, cuando hay gente que tiene nuestro idioma, llevamos la religión, llevamos la cultura, es decir, todo eso es algo de ida y vuelta y hay que entender que las migraciones se mueven y se han movido a lo largo de la historia así. ¿Qué sucede? Que, claro, nos interesa cuando tenemos un boom económico, y me incluyo, vamos a hablar en plural porque no quiero que parezca que quedo por encima de nadie, pero es que he analizado mucho este fenómeno. Cuando hay una crisis, un movimiento económico estratosférico y todo va muy bien, queremos que vengan pues para construir casas, para atender en los restaurantes, todos esos trabajos que no queremos hacer y cuidar a las personas mayores, los labores de cuidado. Pero luego, cuando viene una crisis económica, porque todo lo que sube baja, las burbujas explotan y todos lo sabemos y lo hemos vivido, pues no queremos que sigan aquí, queremos que directamente esa vida que han construido la dejen en ese momento y vuelvan y retornen, porque consideramos, pues eso, que son una mano de obra para momentos puntuales en los que los necesitamos. Y no entendemos que las personas hacen sus vidas en los lugares, forman sus familias, que esto de que vengan a hacer lo que a nosotros nos viene bien y luego se vuelvan, pues no acaba de funcionar así. Como tampoco funcionaba cuando muchísimos españoles que se fueron a América Latina y se han quedado allí y hacen sus vidas allí, pues como por ejemplo en Argentina, o en Alemania, ya no nos vamos a ir a lo mejor a cruzar el océano, pero sí. Bueno, pues que no somos nadie para gobernar sobre la vida del otro. Qué interesante, Sonia. Y dime, ¿cuáles son los principales objetivos de esto que tiene la policía para evitar este tipo de delitos? Y sobre todo un saludo especial a la policía que siempre está protegiéndonos, ayudándonos. Vale, yo no he venido a hablar en concreto de la policía porque no vengo representando, vengo representando al colectivo policial, pero voy a hablar de lo que conozco en el sentido de la implicación del Estado, del Estado español con las minorías. Hubo un cambio legislativo que fue la 1/2015, la Ley Orgánica, el nuevo Código Penal, que fue el segundo Código Penal de nuestra democracia, en el que se ampliaron los delitos de odio, que no aparecen como delitos de odio, son delitos contra las libertades fundamentales, que son del 510 al 527, y bueno, y sí que hay un compromiso de España para trabajar todo el tema de la diversidad y para trabajar todos los delitos relacionados con la selección de la víctima, atendiendo a lo que los consejos europeos venían diciendo durante muchísimo tiempo, que era que los países miembros tenían pues que sumarse a esas iniciativas. Sí es cierto que nosotros tardamos 10 años en hacer ese cambio legislativo, pero también es cierto que hay otros países europeos, como por ejemplo Italia, que no los tiene contemplados dentro de su ordenamiento jurídico, con lo cual, bueno, hemos tardado, pero lo hemos hecho, ¿no? Es preferible tarde que nunca. ¿Habría que volver a revisar eso? Por supuesto que sí, porque el artículo 510, por ejemplo, no contempla a las personas sin hogar. La aporofobia queda absolutamente fuera y hay que irse al 173, que es un artículo que no habla precisamente de eso, sino de trato degradante, para poder instruir por aporofobia. Entonces, sí hay un compromiso del Gobierno de España evidente para trabajar todo lo que es temas de minorías y demás, y de minoría me refiero también a minorías religiosas, etcétera, ¿vale? Homofobia, islamofobia, pero bueno, hay que seguir caminando, y como decía antes, hemos asumido 4 millones de extranjeros de diversas nacionalidades que han llegado a España de diversas maneras. Hay gente que ha venido en avión, hay gente que ha venido cruzando de cualquier manera el estrecho, o sea, hay gente que venía a trabajar unos meses y se quedó, es decir, hay una enorme diversidad dentro también de toda esa 4 millones de personas, que es muchísima gente. Entonces, bueno, como país receptor de personas migradas, pues también hemos tenido que hacer un proceso importante. Porque también son personas, hay cambios, esas personas también han sufrido
sufrido un cambio al venir acá. Has cambiado completamente su forma de ver el mundo. En Colombia, ¿cómo estuviste por los derechos humanos? ¿No? ¿Qué Sí, impresión en Colombia. te dio toda esta situación? Bueno, yo Colombia tengo una estrecha relación con el país, adoro Colombia, me encanta, he estado creo que 6 o 7 veces. Y bueno, la situación, lo que yo viví en Colombia la primera vez que fui, hace 10 años, ahora me llevo un recuerdo muy, muy grato y muy bueno, porque es verdad que ha cambiado muchísimo el panorama, ha cambiado mucho la situación del país y que, bueno, con el tema de la firma de la paz y demás, sí que se han hecho grandes avances. Y se nota en el día a día en la calle. Hay problemas de seguridad innegables, eso es algo que no se puede negar, es decir, negarlo es negar la evidencia. Y más en contraste con la vida aquí en Palma, por ejemplo, ¿no? O la vida en España. Diferente. Es totalmente distinto, o sea, son contextos totalmente diferentes. Pero se ha avanzado hacia una mayor tranquilidad a la hora de los movimientos por dentro del país, puedes circular por carretera, puedes hacer muchas cosas que antes pues no se podían hacer. Los niños están tutelados, cuando yo estuve hace 10 años había niños en la calle viviendo, pandillas enormes de niños que se cuidaban unos a otros, o sea, era algo tremendo y ahora todo ese tema está muy, muy solucionado, han institucionalizado a muchos menores, o sea, están haciendo muchísimo trabajo y el tejido asociativo allí es muy fuerte. ¿Estarías dispuesta si recibieras alguna invitación de otros países para también impartir tu...? Sí, de hecho ayer mismo me escribió un contacto que tengo en Colombia y a lo mejor bueno, no solo regreso Colombia, al país. te esperamos en otros países también. Sí, claro, por supuesto. Con los brazos abiertos. Yo, sabéis que donde se me llama voy, si hay posibilidad, no tengo ningún problema, todo lo contrario, voy sin dudarlo, siempre. Estamos retransmitiendo por Cleveland TV, soy Isabel Oviedo, integrándonos y estamos compartiendo muy felices esta mañana con Sonia. Sonia, ¿cómo ves a la juventud emigrada aquí? Bueno, no solamente la juventud emigrada, hay muchos chicos que ya nacieron aquí. La segunda generación. La segunda generación, pero observamos que hay un desfase, no hay esa plena integración, no se sienten por tal vez influencia de sus padres, de tantos factores. ¿Cómo ves tú esta situación? Primero hay que pensar desde qué ángulo lo vamos a mirar. Ya. Si lo vamos a mirar desde el punto asimilacionista, en el que pensamos que porque vienen a vivir a España tienen que abandonar sus costumbres y tienen que empezar a comer paella y los árabes a comer cerdo, o musulmanes, perdón, a comer cerdo. O sea, si lo vemos desde un punto de vista asimilacionista, en el que consideramos que la integración es asumir las costumbres del otro, lógicamente pues no. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista en que, bueno, las personas vienen, conviven y llevan su cultura a su manera, como hemos hecho nosotros, los españoles, allá donde hemos estado también, porque precisamente... Sí. Entonces, veo que tampoco hay tantos problemas. Bajo mi punto de vista, la convivencia es posible. Sí que hay todo un discurso neoliberal que de manera constante está haciendo entender a la gente que no puede haber una buena convivencia, que se generan conflictos de manera constante, y no es cierto. De hecho, lo vemos en los barrios, lo vemos en las plazas, lo vemos en todos sitios. ¿Que hay guetos? Claro que hay guetos y hay grupos, sí, pero yo no veo que haya esos problemas y tampoco llegan esos problemas tan gravísimos. De hecho, además, quiero dejar claro que con Latinoamérica la raíz es la misma. Sí. Culturalmente estamos en un plano súper cercano. O sea, somos más diferentes los españoles a un europeo, porque esa construcción de Europa que hemos hecho, porque Europa la hemos construido. Sí. Entonces, yo me considero culturalmente mucho más cercana a un colombiano, a un peruano, a un ecuatoriano, en religión, en construcción de 1000 cosas, que con un alemán, por ejemplo, o con un belga. Completamente. Pero parece como que esto no lo acaba la gente de ver, ¿no? Y parece que nos están diciendo constantemente que hay muchísimos problemas, que la convivencia no es posible, que hay altercados. Yo creo que es que somos tan iguales y venimos de algo que es la misma raíz, todos, que los problemas de convivencia a veces son órdagos que se sueltan ahí para generar precisamente problemas de convivencia que no existen. Por mafias de trata de personas, por política, más que nada, yo creo, es un poco un tema político, sí, más bien. Es un poco generar y crear brechas donde no las hay, fronteras donde no las hay y dividirnos a todo. No vaya a ser que vayamos a juntarnos y decidamos cambiar las cosas. ¿Y cuál es ese camino para eliminar definitivamente todas esas brechas que pretenden
separarnos y en determinado momento te tratan porque no pueden, porque las personas que hemos emigrado queremos tanto esta ciudad porque nos ha acogido y la sentimos nuestra, o sea, es nuestra y damos lo mejor de sí, trabajamos, colaboramos, nos integramos siempre con esa actitud positiva. Pero hay grupos que sí pretenden crear estas brechas. ¿Cuál sería el camino para definitivamente erradicar y que todos se sientan uno? Pues conocernos todos. Mira, el racismo y la xenofobia funcionan de la siguiente manera. Decimos que todo ese grupo social, vamos a poner X, todo ese grupo social de país X, son todos tal cosa. Y estamos a lo mejor diciendo la barbaridad más grande, que es que 1 millón de personas son tal cosa, que suelen ser un número más numeroso, ¿no? Pero funcionamos de la siguiente manera. Conocemos a fulanito y decimos, lo sacamos de esta enorme burbuja y todos siguen siendo tal cosa, excepto fulanito, que yo lo conozco, es amigo mío y él no lo es. En lugar de plantearnos si realmente todo ese globo enorme de personas es algo que es un pack, no, o sea, dentro de los grupos y dentro de la diversidad hay diversidad. Pero nosotros mentalmente hacemos ese proceso de ir salvando a personas que vamos conociendo en lugar de cuestionarnos si realmente esa afirmación tan salvaje es cierta. Y lo hacemos todos, lo hacen todos los grupos y dentro de las propias minorías se generan brechas también. Entonces, tejer en red, conocernos, darnos la oportunidad unos a otros de conocernos y de entablar relaciones y romper ese discurso de odio que de manera constante intentan determinados sectores de la política de hacernos creer que es así cuando no lo es. Y eso hace mucho daño. Te cuento de algunos de esas leyendas urbanas que existen. Por ejemplo, de los chinos. No hay gatos porque hay chifas. Entonces, y no es cierto, es una comida tan deliciosa que gusta a muchas personas, pero ya van tratando de lastimar, o que ellos vienen y no pagan impuestos, o que determinado colectivo viene aquí a robar, o determinado colectivo hace determinadas actividades que son nocivas a la sociedad. Y eso se va extendiendo. Eso se va extendiendo. Mire, yo voy a poner un ejemplo porque quiero contar esto. Todos sabemos que ha sucedido en Pamplona, hubo una presunta agresión a una chica por parte de 4 varones, ¿no? Fueron 4, presuntamente 4 varones agredieron sexualmente a una mujer. Bien. Esto se gestiona de la siguiente manera. Hay todo un globo de personas que empiezan a cuestionar si eso es cierto. Bueno, pues yo digo y sostengo que todo ese globo de personas que cuestionan si eso es cierto, no cuestionarían si eso es cierto de haber sido 4 marroquíes, de haber sido 4 latinoamericanos, de haber sido 4 extranjeros. Si hubiesen sido 4 extranjeros, probablemente el 80 o 90% de ese globo de personas que lo está cuestionando cuando son españoles, no lo cuestionaría y diría que eso sí ha sido así, solo porque son extranjeros. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que, en el fondo, hay un racismo recalcitrante que no queremos asumir porque nos duele a lo mejor como sociedad demasiado que realmente seamos así y que realmente construyamos así de mal. Y bueno, son detectables este tipo de brotes cuando existe delitos del odio, por ejemplo, se puede determinar, por ejemplo, siempre leo en los periódicos barrios que los consideran un poco peligrosos y que va creciendo esta fama, por ejemplo, Songoleo. A Songoleo le han puesto todas las etiquetas posibles. A Pere Garau, puro inmigrante, no vayas allá, hay puro inmigrante, te roban la cartera, te quitan los alimentos, serie de... Lo que sucede muchas veces cuando se da una noticia, alguien que denuncia un tema de discriminación, solamente hay que ir a los comentarios que hay en Internet. Los comentarios que hay en Internet son de manera constante que estas personas vienen a cobrar ayudas, o sea, todo el rato lo mismo. Mire, no sé si recordarás la imagen aquella del puente de Londres, cuando hubo un atentado, un hombre se subió con un coche por encima de la acera y empezó a atropellar a gente y mató personas. Bueno, pues hubo una chica musulmana que iba con el velo, que iba caminando y iba mirando el teléfono móvil. Esto, inmediatamente, desde Estados Unidos, empiezan a tweets en los que dice: esta es la gran invasión que están haciendo, mirad cómo camina tranquilamente sin importarle a las víctimas, porque en el fondo no le importa, porque estaban intentando hacer creer a la gente que todas las personas musulmanas
1.400, 1.800 millones de personas en el mundo están de alguna manera u otra de acuerdo con eso. Ese era el mensaje. Pero lo que no dijeron, esta chica cuando vio esto en televisión se quedó aterrada, empezó a llamar a los medios, en fin. Esta chica venía de atender a una señora que estaba moribunda, le había ofrecido su número de teléfono y había llamado a la familia, y cuando se le hace un primer plano de la imagen, en la cara se le ve que está totalmente azorada. O sea, eso es a lo que me refiero cuando utilizamos los medios para generar discursos de odio contra las comunidades. Y eso se hace porque hay una corriente política a la que le viene bien que nos lo creamos. Divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás y calumnia, calumnia, que algo queda. Porque toda la gente que vio esa imagen y que le impactó, mira esta, que le da igual, después a lo mejor no vio la rectificación que hicieron otros medios y se quedó con aquello nada más. ¿Y crees que se debe de educar sobre todo a los niños, que es el futuro, ¿no? Para cambiar un poco, porque los niños van educando y creciendo con el ejemplo de los padres, entonces van escuchando comentarios que luego se lo asume como propios. ¿Qué se debería hacer en relación a educar, por ejemplo, a los niños y a todo nivel? ¿Sería una política que se debería de adoptar? Hombre, yo creo en la prevención y que hay que utilizar también las instituciones educativas para trabajar todos estos temas. Si bien es cierto, si el modelo que tienes en casa es un modelo negativo, es un modelo que constantemente, no son comentarios, sino que te está de manera constante diciendo que esto es así, sin darte tu lugar y tu espacio para que tú reflexiones. O sea, claro, es que los niños a esas edades nos vamos conformando y nos vamos haciendo a lo que tenemos alrededor, hasta que luego más adelante... Como cierto, como real, es una realidad, un niño que ha crecido en violencia de género. Bueno, esto ya, claro. Discriminación, ya lo asumen, o sea... Te forma parte de ti porque te construye, o sea, a las edades más tempranas tú naces, eres una tabula rasa y a partir de ahí te vas construyendo y te construyes con tu entorno, con las personas de referencia. O sea, es que no estamos hablando de escuchárselo a un vecino, sino que estamos hablando de escuchárselo a tu padre, de escuchárselo a tu madre, de escucharlo en la boca de personas a las que tú quieres contentar, a las que tú quieres satisfacer, que son tus propios espejos. Entonces, claro, tú te construyes creyendo que eso es así, porque es incuestionable, en esas edades. Luego ya sí te cuestionas cosas, si eres capaz, porque también hay gente que a lo mejor no tiene las herramientas ni la capacidad de llegar a cuestionarse nada nunca. Es que es la generalidad, o sea, gente que no se preocupa más allá del tema, lo asume como real y crece en ese mundo, en esa de señalar, qué sé yo, por ejemplo, lo que sufrimos aquí, ¿no? Los inmigrantes, las personas inmigradas, ese trato, hay veces... Yo he tenido muchas ocasiones que he pedido algo en español, medio chapuza el catalán, y me quedan viendo y me dicen en catalán más cosas que no. Para hablar un idioma completamente a una persona que llega en determinada edad es difícil, modismos y formas de una lengua, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, no pasa nada. Pero sí, hay veces hemos tenido ese trato. Eso son discriminaciones directas, a lo mejor, que te llegan como lo que son, como discriminaciones, y te impactan. Bah. Pero hay una serie de discriminaciones que están latentes y que no llegan. La persona sabe que están ahí, pero no puede demostrarlo, no puede demostrar de ninguna manera que están ahí. Por ejemplo, enviar un currículum. Cuando mandas tu currículum y te llama Salim Albasar, pues no te cogen y no te cogen y no te cogen y no te cogen, tú puedes suponer que es que no te cogen porque a lo mejor tienes un currículum brillante porque te llamas así, porque saben que eres extranjero, ¿vale? Y que además eres árabe o musulmán, porque ya metemos en el globo todo, lo de árabe, musulmán, todo ya es lo mismo, no nos planteamos que son cosas distintas. Entonces, también tendría que haber una ley que regulara eso, que regulara el poder enviar un currículum sin tener que poner tu nombre, sin tener que poner tu edad, y sin tener que poner tu género, porque se está escogiendo una persona para hacer un intercambio. Es decir, tú ofreces un tiempo y unos conocimientos a cambio de una cuantía económica pactada. Y ese contrato, claro, si tú eres una mujer, pues bueno, a lo mejor no, porque son casi todos hombres y meter una mujer, esto va, no, mejor que no. O a lo mejor la misoginia del propio hombre, que a lo mejor es el que contrata, ¿no? Entonces, todo eso que no está regulado, esas violencias, esos racismos que no figuran en ninguna parte, que no se pueden demostrar, que no tienen voz,
son los más peligrosos, ¿no? Y son latentes. Son latentes, el no poder acceder a la vivienda, el saber que vas a llamar y que cuando te escuchan el acento ya no te van a dar el piso. Y es lo más latente para nosotros. Claro, pero eso no se puede demostrar de ninguna manera. Con este problema que existe de vivienda, muchos colectivos llaman por un alquiler al escucharle que se nota en la forma de hablar. No, ya está alquilada. Y el anuncio sigue, o sea, igual en trabajo, igual en todos los aspectos. Y es una lástima porque de verdad las personas que no somos de acá procuramos trabajar honradamente, nos hemos integrado, nuestros hijos ya son españoles. Entonces nos lastima esa actitud, nos duele porque siempre soñamos en un mundo justo, un mundo más humano, un mundo donde se trate a todas las personas igual, un mundo donde no existan fronteras, pero lamentablemente las encontramos. Y gracias, Sonia, porque tú eres una persona que está luchando, defendiendo a esas, no sé, mayorías que sufren este problema, que muchas veces se quedan ahí con ese sufrimiento, ¿no? Y esa añoranza de, qué sé yo, otras situaciones, porque también cuando has estado aquí y te regresas a tu país, ve que las condiciones también no son ideales, óptimas, como tú las planteas, ¿no? Y ese es el conflicto que llevan las personas. Y bueno, tú has sabido plasmar, entender por tu especialización este tipo de situaciones. También tienes una especialización o has dedicado mucho a esto de violencia de género, ¿no? Sí, con violencia de género he trabajado bastante y es un tema que me preocupa mucho. De hecho, dentro del globo enorme de personas migradas, me preocupa muchísimo la figura de la mujer, que además de ser una persona migrada, es una mujer, con lo cual lo tiene mucho peor para acceder al empleo, lo tiene mucho peor para ejercer sus derechos fundamentales y lo tiene mucho peor para todo, porque sabemos que las sociedades son patriarcales y son machistas. Y esto, decirlo, es la realidad más grande del mundo. O sea, la mujer siempre está en una situación de mayor precariedad que el hombre. Y la mujer migrada lo tiene muchísimo peor para integrarse en la sociedad de acogida que el hombre. Hay veces cuando poco información, noticias me llegan que una chica ha violado a un chico. Bueno, a ver, hay de todo. O sea, pueden sucederse pueden sucederse las situaciones más extrañas o más poco habituales. Sí que es cierto que hay un problema de violencia hacia la mujer importante que tiene forma de pandemia, es algo ya que afecta a nivel estratosférico y en España estamos cerrando el año con unos 70 y pico, 80 casos de muertes. No estamos hablando de denuncias, de agresiones, de brazos rotos, de dientes partidos, no, de muertes. Entonces, si en una sociedad democrática como la nuestra y libre, donde las mujeres somos libres, hacemos lo que queremos, vivimos, hay un cierre del año con 80 muertas, pues lógicamente hay un problema, eso está clarísimo. Hay que cuestionárselo, ¿no? Y hay que Ojo, darle que es de cuestionárselo y mirar a ver qué es lo que está pasando y dejar de decir que hay igualdad porque no es cierto. No hay igualdad. ¿Cómo va a haber igualdad si hay 80 mujeres al año que la persona que dice que las ha matado? Eso es inconcebible. Y estamos hablando que muchísimos feminicidios quedan fuera de lo que es la violencia de género o la violencia en el ámbito familiar, porque son considerados otro tipo de delito como asesinatos, etcétera. O sea, la violencia hacia la mujer sistemática existe y está ahí. De hecho, esa semana, bueno, una chica que la han tirado por un barranco ahí en el norte, otra chica que la sacaron de un prostíbulo y la trasladaron hacia no sé dónde, una mujer en Gran Canaria que la ha matado su marido. O sea, vamos a ver. Decir que hay violencia contra la mujer es que parece que, bueno, es que el hombre no. Vamos a ver, vamos a centrar las cosas. Hay racismo. Pues es que tan duro es aceptar que hay racismo. Hay racismo. Pues también hay violencia contra la mujer. O sea, es que parece como que hay que decir al final, hay racismo, pero ellos también no, lo hay, existe, somos una sociedad racista. Queremos que vengan a desarrollar determinadas tareas y cuando no nos viene bien que se devuelvan. Pues la mujer es exactamente lo mismo. Es que hay mujeres que le pegan al hombre. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de cerrar un año con 80 muertas. Que eso por el amor de Dios, señoras y señores. Es que no hay discurso paralelo, no hay discurso paralelo, no hay un pero. No puede haber un pero. Cerramos el año con 80 muertes. Esto no se puede sostener, punto. Ya está, no hay nada más que decir.
No podemos poner un pero y luego una coletilla. Es que estamos, justo estos programas son para poner delante de la sociedad lo que nos ocurre, transmitirlo, porque muchas veces lo oímos así, una más, pero no tenemos realmente conciencia. Somos el 80% de las personas pobres en el mundo, las mujeres. La pobreza recae en el 80%, o sea, el 80% de las personas pobres del mundo son mujeres. Es que, claro, si empezamos a tirar de cifras y estudios que se han hecho tanto a nivel europeo como a nivel internacional, no se puede negar que hay una estructura montada que coloca a la mujer en una situación de vulnerabilidad. Y la mujer que viene, que es extranjera, que viene, por ejemplo, a Europa, pues lógicamente lo tiene muchísimo peor para todo. Y no aceptar eso como sociedad ya es el primer gran error. No querer ser conscientes de los problemas que hay para poder abordarlos. Creo que debería de haber mucho más conciencia y dar soluciones, sobre todo soluciones en leyes, porque podemos hablar de todas estas situaciones, pero realmente donde se debe de ayudar, proteger todas estas vulneraciones de derechos es en la ley, y es allá donde se debe dirigir las personas que están legislando, que tengan conciencia de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, nosotros lo que hacemos es poner todo lo que ocurre, son los exponentes, las personas que más se destacan, que vienen acá y nos dicen en qué están trabajando, en qué están luchando, por qué cada día venimos acá y decimos lo que nos está ocurriendo, porque no es posible callar, ya no es el momento de callar. Creo que hombres y mujeres deben de decir lo que pasa, lo que siente, como tú, Sonia. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Por decirlo así, de esta forma libre, de esta forma de conciencia que lo haces, porque muchas personas a lo mejor, venga, tantas muertas, tantas mujeres violadas, tantas mujeres sin trabajo, tantas mujeres sin papeles. Aquí existen muchísimas personas que no tienen documentación. Tantas mujeres abocadas a la prostitución. Abocadas a la prostitución. No les toca más que además trabajar. Encima se las culpabiliza por ejercer esa tarea, que es la única que a veces les queda reservada. Entonces, es un problema que sí nos preocupa. Tuvimos un encuentro de mujeres inmigrantes. Y, por ejemplo, las mujeres nigerianas decían que van a algún sitio y las quedan viendo, estas son putas, las mujeres nigerianas son putas, y que estaban cansadas de que ese prototipo de insultos que siempre son iguales, ¿no? O sea, cada colectivo lo tienen encasillado, y eso no debe de ser posible. Debe realmente ya haber un tipo de que en el Estado se apliquen, que existan primero las leyes, que hay muchas leyes son tibias. Tiene que haber pedagogía para que la propia gente que hace las leyes y que legisla entienda ese sentir y comprenda eso. Es decir, si tú no estás en contacto con la realidad social y no estás en contacto con el día a día de lo que está pasando en el tejido asociativo, pues probablemente cuando haces una ley luego te dejas fuera a las personas sin hogar, que son las personas que su vida íntima discurre en unos cartones, que viven en cajeros, que se mueren de frío, que tienen problemas con el alcohol, porque ¿cómo sostienes tener que estar desarrollando tu vida íntima en la calle sin estar alcoholizado? O sea, si tú no tienes un contacto con el tejido asociativo lo suficientemente fuerte, ese vínculo, como para poder ver qué es lo que está pasando y qué necesidades hay, luego cuando legislas te dejas fuera a las personas sin hogar. O no, a lo mejor no acabas de abordar el problema de manera completa, y por eso nos hace falta otro cambio legislativo. Ahora hay que volver a hacer otro cambio legislativo para volver a incluir a gente que se nos ha quedado fuera y a problemas que se van generando después de legislar. Se generan problemas que hay que volver a abordar. ¿Y cuál sería tu consejo, un procedimiento como para que este tejido asociativo haga latente a estos grupos de legisladores para que contemplen estos problemas? Bueno, una de las propuestas que probablemente cuando vaya a Colombia desarrollaré era precisamente montar un grupo interdisciplinar de personas, pedagogos, educadores, porque los pedagogos y sobre todo los educadores sociales son los que reciben toda la queja y toda la realidad de los colectivos con los que trabajan. Formar un equipo multidisciplinar, también con abogados, con juristas, con personas que saben llevar adelante programas de ley, y hacer una ley, porque lo que estaban interesados ellos era en legislar, el Partido Liberal, en legislar delitos de odio allí en Colombia, ¿no? Porque tienen un problema gravísimo.
ahora con todas las personas que están abandonando las milicias y hay que insertarlos en la vida civil. Bueno, pues está generando todo un problema ideológico y de allí las cosas no se solucionan de una manera demasiado adecuada muchas veces. O sea, el problema es muy grande. Entonces ellos querían legislar y me hicieron la propuesta. Yo les dije, sí, pero hay que montar un equipo multidisciplinar. No podemos solamente sentarnos en la mesa con abogados y con juristas. Tiene que sentarse más gente y tenemos que sacarlo juntos. Y esto es lo que yo creo que hay que hacer, sacarlo juntos. El sentir de todos, poner sobre la mesa las diferentes realidades y con todo eso construir algo. Si no se hace interdisciplinariamente, no se puede llegar a éxito porque los los sectores afectados no manifiestan sus problemas, sus realidades. Entonces no se legisla de una forma real, de una forma cuya aplicación de la ley sea efectiva. Es imposible. O global, que permita la entrada, la protección a todo el mundo. Entonces, bueno, estamos en ello y vamos a seguir trabajando en este tema. Sonia, muchísimas gracias. Un mensaje a todos nuestros televidentes que nos están viendo en todo el mundo. Cleveland TV, Isabel Oviedo, aquí con Sonia Vivas esta tarde. Realmente sus criterios, sus conocimientos, sus argumentos son muy válidos, son enriquecedores para muchas mujeres también. Va a ser un despertar y decir, bueno, puedo hacerlo, puedo denunciar, tantas cosas que es posible, que sin embargo por miedos, muchas veces las personas tienen miedo, ¿sabes? Claro, sí. Miedo que venga un policía, no sé, tal vez ha habido mucha represión en sus países, son el reflejo de sus vivencias, ¿no? Entonces, sí. mi punto de particular, por ejemplo, las autoridades siempre están ayudando a las personas y son ellos que procuran que no haya este tipo de odios, de delitos, de discriminación, xenofobia. Y bueno, tenemos que también poner el hombro para que deje de haber situaciones como esta violencia de género, que es una lacra, de verdad que nos duele y es una lacra que se siga manteniendo. Un mensaje a nuestros televidentes. Bueno, a toda la gente que está en España, a todas las personas migradas que están en España, decirles que ejerzan sus derechos civiles y que exijan su sitio en la sociedad de acogida, que bueno, pues están aquí y este es un país de todas las personas que lo viven. Y bueno, mi abuelo es que estuvo en Alemania y fue a trabajar a Alemania y él fue un inmigrante allí en Alemania y me contaba un poco también. Los fenómenos se parecen mucho, ¿no? Sí. Son las mismas historias repetidas. Y a toda la gente que me está viendo en América Latina, pues un fuerte saludo y decirles que, bueno, pues que aquí estamos trabajando también, aunque estamos en esa lejanía de 10 o 12.000 kilómetros, pues para unir y coser esas tierras que al fin y al cabo forman parte de lo mismo. Nosotros nos llaman la tierra chica, ¿no? La patria chica, ¿no? Y nada, pues un saludo a todos y a todas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y estaremos hasta la próxima edición. Buenas tardes.